Bienvenidos a la nueva cápsula de Historia Aprendiendo, donde continuaremos conociendo sobre la historia universal, pero en esta ocasión enfocándonos en los derechos de la mujer y protección de la infancia. Entonces, ¿las mujeres y los niños no siempre tuvieron los derechos de los que gozan actualmente? Como votar, tener licencia de conducir, igualdad de género, libertad para las mujeres y los niños, derecho a estudiar, al bienestar, a vivir sin violencia, entre muchos otros que ayudan a que la vida sea más digna. Estás en lo correcto. Actualmente vemos los derechos como algo obligatorio y aunque sí debería de ser, en verdad son como un fabuloso regalo, ya que las mujeres y niños no siempre tuvimos los mismos derechos de los que hoy gozamos, y es importante saberlo para hacerlos valer. La igualdad de género en México es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. A lo largo de la historia, hemos podido ver la importancia, fortaleza y valentía de las mujeres y niñas, y aunque hoy tienen igualdad de género, en muchos países, según el Foro Económico Mundial que ha publicado su informe de brecha de género global 2020, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, lejos de abogar por la paridad entre sexos, han reducido sus niveles de igualdad, mientras que México, Albania, Etiopía y España han avanzado en los niveles de igualdad, ambos parámetros con respecto a su clasificación de 2018. ¿Cuánto hemos avanzado en los derechos de la mujer? La batalla ha sido ardua y nosotras constantes. Para muestra tenemos a Agnódica, que fue la primera médica partera y ginecóloga ateniense, considerada como la primera mujer con esta labor. Son muchas las mujeres que a través de la historia han sabido pelear por nosotras para tomar más fuerza, aunque en la actualidad, en México como en otros países, se nos empodere e impulse para continuar avanzando. Mujeres y niñas, seguimos luchando por nuestros derechos. Y para ello, tenemos el ejemplo de grandes guerreras como Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sabías que en la Convención de 1848 en Estados Unidos las activistas reclamaron sus derechos y lo asentaron en la Declaración de los Sentimientos y Resoluciones de Seneca Falls, estipulando los derechos políticos, sociales, civiles y religiosos? En 1893 se aprobó en Nueva Zelanda el primer sufragio femenino sin restricciones, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard. De todos modos, a las mujeres solo se les permitía votar, pero no presentarse a elecciones. Las boletas femeninas de votación se adoptaron apenas semanas antes de las elecciones generales. En Europa, las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto por primera vez en Finlandia, entonces una región del Imperio Ruso, en 1907. En 1920 se aprueba la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el gobierno federal pueden denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo. En 1931 fue reconocido en España el derecho al voto de las mujeres en la Constitución del mismo año. En octubre de 1953 se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada a cargos de elección popular en México. Aunque los derechos de la mujer van más allá de los votos, es importante reconocer este proceso y logro, ya que es una clara muestra del avance y reconocimiento
al género que ha sido tan violentado a través del tiempo. Acompáñanos a investigar un poco en Internet al respecto. En conclusión, los movimientos activistas a favor de los derechos de la mujer a través de la historia, como los antes mencionados y muchos otros, nos han ayudado a crear conciencia sobre la equidad de género, que consiste en que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres se tomen en cuenta, se valoren y promuevan de la misma manera. Dentro de los grupos vulnerables en el mundo se encuentran las niñas, niños y adolescentes, los migrantes, las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores y la población indígena, por lo que está en nosotros buscar justicia y equidad para todos y todas. Los infantes son uno de los grupos vulnerables con mayor problema debido a su rango de edad, crecimiento y desarrollo. Por este motivo son más propensos a ser violentados. Acompáñenme a investigar un poco al respecto. Actualmente, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México, las niñas, niños y adolescentes cuentan con derechos como algunos que vemos en el pizarrón y muchos más, dentro de los cuales encontramos el derecho a la salud, a la familia, a la educación, derecho a la libertad de creencia, derecho a la libre expresión, participación, así como de acceso a las tecnologías. Estos derechos están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a partir de 2014. Me parece excelente que en las leyes de nuestro país se contemple el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, protegiendo su integridad para que puedan ser miembros plenos de nuestra sociedad. Pero creo que no siempre fue así. Acompáñame a dar un vistazo al pasado. Érase una vez, en la época de los dinosaurios. Alto, Roxana. Creo que el vistazo no era tan atrás en el tiempo. Tienes razón, Baudel. Perdón, pero quería presumir mi dinosaurio. ¿A poco no está mono? Creo que lo conservaré. Desde inicios del siglo XX, los países más desarrollados o industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Era muy común que los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. Incluso frecuentemente perdían la vida en sus labores, donde además les pagaban muy poco por ser niños. Esto fue cambiando gradualmente. Se fue creando una conciencia sobre la injusticia que se llevaba a cabo con los infantes, además del daño que se hacía a la sociedad, ya que no había una mejora al no tener un entorno sano y educación donde además se atendieran las necesidades de desarrollo de los niños, llevando a movimientos a favor de la infancia. En esta cápsula de Historia Aprendiendo, vimos algunos de los movimientos a favor de los derechos de la mujer y protección de la infancia que buscan hacer más justo el siglo XXI, por lo que con ello te invitamos a hacer un cartel. Puedes elegir hacerlo sobre los derechos de la mujer, los de las niñas, niños y adolescentes o bien sobre algún otro grupo que consideres vulnerable e indagar los movimientos que han creado para mejorar su calidad de vida en nuestro país o en general. Ahora es momento de que demuestres lo que has aprendido en esta cápsula de Historia Aprendiendo. Te invito a que realices un cartel o, si gustas, elegir otro formato donde plasmes tus conocimientos. Recuerda que puedes elaborarlo en forma física, con plumones, cartulina, colores y demás, o de forma digital, con ayuda de una aplicación o programa. Y no olvides que el cartel debe ser con colores atractivos, imágenes o dibujos. Además debe llevar encabezado, información precisa e informar sobre el tema que anuncia.
Tú decides la cantidad de contenido que incluyes. Ha llegado el momento de despedirnos, pero esperamos verte pronto en una nueva aventura de Historia Aprendiendo. Bye.